¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a conocer un poco más sobre el único Balón de Oro nacido en territorio español. Vamos a verlo. Bueno, muchos jugadores españoles en la historia pues han sido leyendas, ¿no? Se me ocurre pues, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Raúl González Blanco, Iker Casillas, ¿por qué no? Es decir, muchos jugadores podían haber optado a llevarse un Balón de Oro, pero solamente uno, nacido en territorio español, ha sido galardonado con la máxima distinción individual del fútbol. Y no es otro que Luis Suárez Miramontes, un futbolista que nació en Galicia en el año 35, es decir, tiene ya 87 años y fue una auténtica leyendaza por la calidad que atesoraba para dar esos pases, la precisión en los últimos metros, fino, elegante, y esa elegancia siempre ha sido la mayor característica de Luis Suárez, un Luis Suárez que empezó jugando en su Galicia natal, en el Perseverancia, luego pasó al Deportivo de La Coruña, donde empezó a jugar, digamos, a nivel ya más serio, más profesional, y con 19 años le llamó el Barça, ¿no? Claro, cuando a uno le llama el Barça en los años final de los 50, principios de los 60, evidentemente está marcado por la gran figura de Ladislau Kubala, ¿no? Que era el que capitaneaba el ataque del equipo culé, que era el estandarte del cuadro azulgrana, y Luis Suárez fue allí a unirse a ese equipo para ser quien asista, quien dé buenos pases, quien sea suministrador de juego de ese equipo. En el Barça estuvo 7 temporadas, ¿de acuerdo? 7 temporadas donde ganó 2 ligas, 2 copas y 2 copas de feria. Especialmente ese último partido como culé fue esa final de la Copa de Europa en el 61 frente al Benfica, en el que el Barça pierde ese partido y fue la despedida de Luis Suárez. Un jugador que es leyendaza, que con Eleni Herrera en el banquillo, doble H, estuvo en el banquillo culé, ahí dejó su mejor versión y que levantó el Balón de Oro en el año 1960. Es verdad que Di Stéfano también tiene Balón de Oro, es verdad que Di Stéfano nació en Argentina, aunque tiene pasaporte español, pero el único nacido en territorio nacional fue el propio Luis Suárez. En el Barça empezó a crecer, empezó a montarse un equipo importante, con el propio Kubala, con Ramallets bajo los palos, poco a poco fue creciendo ese equipo, y tanto es así que desde que él se marchó, pasaron 10 años hasta que llegó Johan Cruyff y el Barça volvió a levantar algún título importante. Claro, hablamos de Eleni Herrera, de la figura del técnico que le hizo crecer, que le hizo madurar, que potenció mucho sus virtudes y habilidades. Cuando Eleni Herrera se marchó al Inter de Milán, el propio Luis Suárez pues siempre dice o confiesa que Eleni Herrera era una persona muy persuasiva, ¿no? Y que le estuvo dando constantemente la turra de vente conmigo, vente al Inter, vente a Italia, que la ciudad está muy bien, que el equipo está creciendo, que ya verás que vamos a montar un equipo. Y de hecho el Inter se convirtió en la roca a nivel continental. Se marchó Luis Suárez justo cuando el Barça empezó a construir el Camp Nou, hacía falta dinero para ampliar las arcas de la tesorería culé. Aceptó esa oferta del Inter de Milán por Luis Suárez, y Luis Suárez tiene clavada esa espina de aquella final de 61 frente al Benfica, esa final de la Copa de Europa que no fue capaz de ganar el Barça, pero que fue la primera que disputó el cuadro culé. Último partido con el Barça, se marcha a Milán y ahí se forma un equipo de leyenda, ¿no? Ahí Luis Suárez fue capaz de ganar 2 Copas de Europa consecutivas, más 2 intercontinentales, una de ellas, una final de Copa de Europa, ganándole al Real Madrid de Puskás y Di Stéfano y compañía. Y sí que es cierto que hay un año que es el año dorado para él, que es el 64, ¿no? Donde es capaz de ganar la Copa de Europa con el Inter y es capaz de ganar la Eurocopa con la selección española. Fijaos que Luis Suárez ha sido pionero, ¿no? Es decir, lo que más se recuerda de él, además de su elegancia, su calidad, su facilidad para soltar el pie y dar pases, es haber sido pionero en que primera final de Copa de Europa del Barça en su historia, Luis Suárez está a la cabeza. Primer título continental de la selección española, la Eurocopa del 64, Luis Suárez está en el equipo. Primera final, o primera Copa de Europa, mejor dicho, del Inter de Milán, Luis Suárez está en el equipo, y primer y único Balón de Oro nacido en España también es Luis Suárez, con lo cual esa capacidad de ser pionero, esa capacidad de abrir fronteras, ese traspaso que hablábamos del Barça al Inter de Milán fue el traspaso más caro de la historia, creo que fueron 25 millones de pesetas de la época, que ayudaron mucho al Barça también a acabar de construir el estadio, y él siempre dice, yo creo que esa tribuna de al final es gracias a mí, ¿no? Gracias al dinero que el Barça ingresó por los servicios de Luis Suárez cuando marchó al Inter de Milán, hacen de él que sea una leyenda del fútbol mundial. Es cierto que en su etapa como internacional con España jugó 15 años, pero jugó pocos partidos, 30 y pocos partidos, eran otros tiempos, no había amistosos, Nations League, preparatorios, patrocinadores, no había tanto, sino que se jugaba mucho menos, y sí que es cierto también que a nivel
futbolístico cuando acabó de jugar en el Inter de Milán, donde es una auténtica leyendaza, ¿no? Él mismo decía que no podía pasear por la calle de Milán porque la gente se le echaba encima del cariño que siempre le han tenido. Se marchó a la Sampdoria 2 o 3 años, bueno, para acabar ese periplo como futbolista. Luego empezó esos trabajos en los despachos y en los banquillos, ¿no? Fue seleccionador de la selección española también fue secretario técnico en el Inter de Milán. ¿Recordáis aquel Zamorano y Ronaldo Nazario cuando marchan rumbo a Giuseppe Meazza, cuando marchan rumbo a Milán? Él es Luis Suárez quien interviene directamente en las negociaciones y ahora que tiene ya 87 años se le recuerda mucho como leyenda del fútbol, tanto en el césped como después en los despachos. Así que este es un poco el perfil de Luis Suárez Miramontes. Es difícil encontrar buenas imágenes donde podamos ver esa calidad extra que él tenía, esa asociación tan fina, ese último paso del que comentábamos antes, pero era muy apreciado, ¿no?, por esa calidad en cualquier tipo de servicio hacia sus delanteros. Así que, Balón de Oro, 2 balones de plata y un balón de bronce, es decir, 4 veces en el podium en apenas 5 años, entre el año 60 y el año 65, así que una leyenda absoluta del fútbol nacional y del fútbol mundial, Luis Suárez Miramontes. Si queréis más vídeos sobre leyendas del fútbol, si queréis más vídeos sobre jugadores que se marchan de un país a otro, si queréis más fútbol de balones de oro que han levantado y que han sido galardonados con tal distinción, ya sabéis, cajita de comentarios y mientras tanto, like, campanita, suscripción y a por el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo.